Agradecemos al doctor Julio César de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, por aceptar nuestra invitación a conversar esta noche en la entrevista central de Pulso Nacional. Buenas noches, doctor. Buenas noches, complacido de poder compartir con ustedes. Realmente es grato un programa que hace unos años yo ya tenía conocimiento del mismo y encontrarme hoy, pues, esa es una satisfacción de verdad. El tema de la corrupción es un tema permanente en la República Dominicana, es uno de los males ancestrales. El presidente Luis Abinader ha dado señales claras de que tiene intenciones de enfrentar la corrupción y de hecho ha tomado algunas medidas. El hecho de que en apenas 15 meses se han removido 12 funcionarios, yo creo que es algo sin precedentes en los últimos años. ¿Cómo evalúa usted la situación de la corrupción en la República Dominicana y los esfuerzos que hace el gobierno en ese sentido? Bueno, el problema de la corrupción, como bien señala, pues algunos lo consideran como una situación endémica, una plaga genética, cultural, que es precisamente como esa plaga del café, la roya del café, la mosquita blanca para algunos rubros, que llega el momento en que el técnico lo que dice, bueno, hay que tratar de vivir con la plaga, combatiéndola, pero erradicarla no hay forma para que pueda obtenerse el fruto. Eso ocurre con la corrupción y por eso va a depender mucho para su efectividad la voluntad política de quien esté al frente de la cosa pública. Las señales que ha dado el presidente Luis Abinader, pues evidentemente que constituye de por sí pues un punto a favor por el hecho de suspender a algunos funcionarios cuestionados, involucrados en actos irregulares, que sin dudas esto viene a mandar una señal. Es probable que de no haber sido tomado esa decisión de pedirle licencia a alguno, también de suspender, como también de destituir, la situación fuera peor, porque esa señal previene. Entonces, si suspendieron a un funcionario que fue cuestionado, el otro se va a preparar para evitar eso, y por eso valoramos de positivo esas decisiones. Ya queda el papel del Ministerio Público, que también dé respuesta a aquellos casos que han sido denunciados y que no han tenido ningún tipo de salida en términos judiciales, porque es finalmente lo que va a lograr primero la sanción como también la prevención de la corrupción. Se creó mucha expectativa con la designación que para todo el mundo ha sido considerada muy atinada en el primer decreto del presidente, la designación de la doctora Milagros Ortiz Bosch al frente de la Dirección de Ética, una institución que no funcionaba, y cómo ella ha logrado rescatarla, le ha dado vida a eso, y cómo ha sido un referente que para señalar las intenciones del gobierno en cuanto al combate de la corrupción. Claro, doña Milagro, que a su paso por la administración, específicamente en el Congreso, fue una propulsora de leyes que procuraban precisamente el manejo pulcro de los recursos del Estado, así como su paso por educación, que implementó pues programas de transparencia. Su designación ante la DGI, pues evidentemente mandó una señal. Nosotros saludamos en la ocasión lo que se produjo. La DGI, que aunque no es un brazo armado para la lucha contra la corrupción o para la prevención, más bien para la prevención de la corrupción, pues evidentemente que juega un papel muy importante, sobre todo porque tiene la representación en la República Dominicana de lo que son el cumplimiento de los compromisos en materia de transparencia, de gobierno abierto, de ética, de probidad, y es quien ha implementado la principal herramienta para la transparencia, que es la solicitud de acceso a la información pública, el SAI, que es una herramienta tecnológica que permite que cualquier ciudadano pueda acceder a solicitar informaciones públicas a las diferentes instituciones. Todo esto, naturalmente, necesita pues el complemento
de otras instituciones que tienen una función constitucional, Contraloría General de la República y Cámara de Cuentas, para poder realmente desarrollar una lucha contra la corrupción y prevenirla, y también pues sancionar los actos de corrupción que se producen en la administración. Doctor de la Rosa, el presidente a su llegada, al tomar posesión, pidió auditorías, auditar todas las instituciones del Estado, con una vieja Cámara de Cuentas, con auditoría que, de acuerdo al criterio de muchos, fueron amañadas, maquilladas, y entonces cambia la Cámara de Cuentas, se escoge una nueva Cámara de Cuentas. Sin embargo, el país todavía no tiene conocimiento, ni lo han presentado al Congreso Nacional, los informes de las auditorías a todas las instituciones del Estado pasadas, como también ya de un año y tantos que tiene el presidente esta administración pública. Realmente, ¿cómo valora usted esta situación? ¿Cree usted que sin tomarse decisiones los organismos que en un aspecto son decisorios en materia de investigación se puede enfrentar de manera correcta lo que es la corrupción en el país? Evidentemente que no es posible. Como bien señala, la llegada del presidente Luis Abinader, pues inclusive lo hicieron incurrir en un error, y fue de que la Contraloría realizara auditorías. Algo que nosotros tratamos de enmendarle y aclararle. La ley que crea la Contraloría General de la República establece, conforme a lo que dice la Constitución, cuál es el papel de la Contraloría, que tiene el control previo del gasto. ¿Cuál es el control previo del gasto? Que antes de usted autorizar comprar este pozuelo, se verifique que esos fondos para ese pozuelo están establecidos en el presupuesto asignado a esa institución. Porque el Estado es la estructura perfecta para que no haya ningún tipo de error, ni ningún tipo de hurto. Porque dice, el presupuesto del próximo año, bueno, vamos a comprar los muebles, los escritorios, tal cosa. Usted no puede darle un uso diferente. Sí. Entonces, si la Contraloría tiene esa función, no puede, después del gasto, hacer una auditoría, porque se estaría cuestionando a sí mismo, porque si usted no fiscalizó y usted dejó que compraran un pozuelo cuando lo que había que comprar era un bolígrafo, usted no puede decir que se hizo mal. Entonces, ¿qué debió ocurrir? Y no había forma, por más voluntad que tuviera el presidente, de tener auditoría, porque si la Cámara de Cuentas en 4 años solamente hizo 100 auditorías, y de esas 100 auditorías, lo que hay auditoría de juntas de distritos municipales que manejan $1 millón de pesos, pero no te auditan, no están incluidas ni una de las 5 instituciones que te manejan el 90% del presupuesto: salud pública, educación, Fuerza Armada, obras públicas, OISOE. No están ninguna auditoría. Nunca se ha hecho una auditoría. No se ha hecho, no se ha podido establecer realmente qué pasa allí. Ahora, ¿qué ocurre? Que por la voluntad del presidente de que auditen, no puede, por ejemplo, la construcción de una obra de infraestructura que necesita una supervisión especial, pues usted después de realizar esa obra, usted auditarla. No hay forma de tener con certeza qué ocurrió allí, qué fue lo que pasó con el caso de Brecht. Cuando estalla este escándalo, nosotros dijimos, no va a haber forma de tener una auditoría del acueducto de la línea noroeste, con 20 años de construido, la inclemencia del tiempo, la sedimentación de una presa, esos documentos que aquí no se le da uso a la ley de archivo, que establece cuál es el final, el destino final de un documento público, que es el Archivo General de la Nación.
que ninguna institución respete esa ley de archivo. Entonces, ¿cómo usted va a hacer una auditoría? Convocar a que hagan una auditoría de la presa de Pinalito, de Palomino, del acueducto de las hermanas Mirabal, el acueducto de Samaná, ya después de 10, 12, 15 años. ¿Por qué? Cada obra de esta debe irse auditando en la medida de que se vaya construyendo. Por eso nosotros propusimos que de la misma forma que en un contrato de una obra de infraestructura se establece un 5% para la supervisión externa, se establezca un 5% para la auditoría, y esos fondos, un contrato de $200 millones, habrían $10 millones que podría ser un fideicomiso, ¿sí? Como una forma, porque el fideicomiso, ¿qué crea? Bueno, el fideicomiso dice, en esta obra hay 100 millones de 100 millones de dólares, hay 10 millones de dólares para la auditoría. Como eso se ralentiza en ocasiones los desembolsos, el fideicomiso puede accesar, por ejemplo, a la fiducia del Banco de Reserva. Libérenos esto. Entonces, cuando salga esto, usted se va a tomar esos recursos con los intereses que pueda tener. Entonces, ahí no va a haber ningún detenimiento y se va a ir haciendo la auditoría en la medida que se vaya ejecutando. Pero no puede la Cámara de Cuentas, que tiene el mandato de auditar el gasto, no es usted hacer un cronograma de auditoría para el próximo año de 100 auditorías. No, es que nada más no son 100 instituciones que gastan. Entonces usted tiene que auditar a todo el mundo, a todas las instituciones que reciben fondos y que han ejecutado un presupuesto. Ellos alegan falta de recursos. Claro, como lo hay en la Procuraduría, que es precisamente por lo que deben buscarse fuentes que puedan sostener eso, porque es que no puede la Cámara de Cuentas hacer una auditoría con auditores que están mal pagados, auditores que no tienen la expertise. Por eso la ley 1004 que crea la Cámara de Cuentas prevé que la Cámara de Cuentas puede llamar a licitación de firmas auditoras especializadas para ser subcontratada y validar eso bajo la supervisión de la Cámara de Cuentas. Porque puede un auditor, tiene la formación de auditor, para auditar la ejecución de un presupuesto. Ahora, cuando usted busca una firma especializada, por ejemplo, con experiencia en termoeléctrica, como Punta Catalina, usted va a buscar una firma que ya ha realizado auditoría de ese tipo, que tiene la expertise, tiene a los técnicos y sabe dónde buscar, dónde identificar el costo, el precio de cada una de esas cosas. Igual que la auditoría de una hidroeléctrica no es el auditor normal, la auditoría de una carretera, que a simple vista puede ver que el espesor no se corresponde con lo que dice la documentación, y ya hay instrumentos que te miden si realmente tiene el espesor especificado ahí en el contrato. Realmente ha sido una debilidad de la Cámara de Cuentas. Yo creo que de los gobiernos, como finalmente la Cámara de Cuentas es un ente extra ejecutivo, un extra poder, pues la mantienen como una cenicienta. Y se mantuvo secuestrada durante mucho tiempo, aunque la señal de la nueva Cámara de Cuentas es diferente, porque todavía si hacen 100 auditorías, debieran hacer a las instituciones que gastan el 90%, ¿verdad? Y no instituciones que realmente no tienen mayor impacto en la investigación. Pero hay un paso importante que se dio esta semana en el Congreso Nacional, fue la aprobación de la Ley de Fiscalización y Control del Congreso. Es una ley muy interesante, la conoció el Senado de la República, que va a establecer un órgano de fiscalización en las instituciones de vigilancia, con una responsabilidad del Senado, que es una responsabilidad del Congreso. Señores, la principal responsabilidad del Congreso es fiscalizar. Es que son tres funciones. Son tres funciones. Fiscalizar, representar y legislar. Y ellos han abandonado la fiscalización, y por eso es importante esto. Cuando el presidente de la República acude los días 27 de febrero a una rendición de cuentas de la labor que hace el Poder Ejecutivo y la deposita en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, se supone
que el Claro. Congreso Nacional debe de evaluar y tomar medidas, revalidar o no esa ejecución. Que es lo mismo que hace cuestionar. la Cámara de Cuentas, que le lleva el informe, porque la Cámara de Cuentas viene siendo el brazo fiscalizador del Congreso. Del Congreso, claro, depende que del Congreso. le lleva el informe de la ejecución presupuestaria como en un acto simbólico que no tiene ningún tipo de repercusión. efecto, claro. Licenciado, ¿cuál es la situación de la lentitud que se ha observado? ¿Cómo usted evalúa esto de muchos casos de corrupción que se han conocido y se están enfrentando ahora mismo? Crearon muchas expectativas, la gente saludó esas iniciativas de algunos funcionarios vinculados a la pasada administración, en todos estos casos, el caso Coral, el caso El Pulpo, y sin embargo se ve como una cierta lentitud en ese proceso. Eso alrededor de 500, hablaba de la Procuraduría. Sí, hablaba de 500 casos. Eso nosotros lo vemos con preocupación, porque aumenta la percepción de impunidad. Sí, y claro. es peligroso. Sí, sí. Porque yo soy partidario, particularmente, inclusive no somos de los que estamos pidiendo cabeza de que debe caer preso, de que esto. Nosotros nos identificamos más con que se prevenga la corrupción, y si se produce la corrupción, pues se pueda retornar algo. Por eso nos identificamos con el estilo de los Estados Unidos. Estados Unidos negocia. Bueno, tú te robaste $100 millones, pues lo tenemos identificado. Tú puedes entregarlo de manera voluntaria, lo que te robaste, y la pena tuya será reducida. Pues me inclino por eso, porque se está recuperando. Y la ley, por ejemplo, antisoborno, tiene esas características de procurar sancionar a el que he descubierto otorgando un soborno con el duplo de la suma involucrada, y por eso es que se produce lo del acuerdo con Odebrecht. Sí. Que, dicho sea de paso, nosotros entendemos que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones de manera secreta, y cuando ya tenga esa documentación regia, pues entonces presentar el caso, que pudiera inclusive ni siquiera solicitar como medida de coerción la prisión preventiva, porque eso le pone una espada al Ministerio Público. Le dan 18 meses. Después de 18 meses en prisión preventiva, ya hay que variarle la medida, porque el Código Procesal Penal establece como tope 18 meses. En 18 meses. Entonces, si usted tiene esas pruebas tan contundentes, se supone que al menos en 6 meses o un año se va a estar conociendo pues ese expediente en un juicio de fondo. Entonces, la ley de extensión de dominio está orientada en ese sentido también, de recuperar porque la ley de extinción de dominio sería juzgar al bien que no tiene identificación de su propietario. ¿En qué sentido? Bueno, un vehículo incautado que está en manos de alguien que no tiene cómo justificar tener ese vehículo, entonces independientemente de su caso, vamos a juzgar ese vehículo y que venga el dueño a reclamarlo. Claro. Cuando venga un edificio, cuando el dueño ha de reclamarlo, vamos a ver cómo usted demuestra que eso es suyo. Entonces, su caso es aparte. Ahora, el dominio que usted tenía sobre ese bien lo va a determinar el tribunal y va a autorizar. Si usted no tiene cómo demostrarlo, entonces el Estado se extingue el dominio. Doctor de la Rosa, esta semana precisamente ocurrieron algunos hechos muy interesantes. El presidente de la República, a mediados de semana, sustituyó al director del impostor, del Instituto Postal, Adam Peguero, que está siendo investigado por casos de corrupción. También fue interrogado Sammy Sosa, pelotero, involucrado también por el PEC, interrogado con vinculaciones con el caso de corrupción, y el escándalo que se produjo también con un senador de la República que prometió públicamente que si se comprobaba que algunas de sus empresas habían sido beneficiadas con contratos, siendo él senador de la República, inmediatamente renunciaba. La respuesta contundente que dio la Dirección de Compra y Contrataciones demostró que sí,
recibió contratos, por lo menos más de 20 contratos, y entonces está en la encrucijada que debe de responder su palabra. Y también el caso que al fin, después de una lucha intensa por parte del alcalde de Santo Domingo Este, logró que la Cámara la sala capitular de aprobara por fin autorizara la rescisión del contrato, que era muy dañino al municipio. Esos son hechos interesantes que muestran que ya la población se ha empoderado y que le da seguimiento y que hay una voluntad, independientemente de lo que haga el Ministerio Público y el gobierno, hay una voluntad ciudadana para enfrentar la corrupción. Así es. Bueno, evidentemente que tomando el caso, el último, que es el caso del senador Alexis Victoria Ayet, que había prometido que podía presentar renuncia ante la demostración de que sí había contratado con el Estado. El alegato que hace en la semana, a mediados de semana, es que esto habían sido contratos o más bien compras menores por debajo del umbral. Pero la ley nosotros dijimos que Sí. la violación de la ley no es en función del volumen. Claro, el que se roba un peso, claro, igual que se roba sino en función del acto. Claro. En consecuencia, esto constituye una falta grave en el ejercicio de sus funciones y por ello le doy una primicia. El próximo lunes nosotros estaremos ejerciendo una función ciudadana ante la Cámara de Diputados, solicitando el inicio de una investigación tendente a juicio político contra el senador en lo que es una petición ciudadana que vamos a formular ante la Cámara de Diputados el próximo lunes. Claro, porque hay una violación Claro, ética. totalmente. Sí, claro, es así. Doctor, es así. el tiempo es un verdugo. Julio, nosotros le damos las gracias por haber comparecido acá en Pulso Nacional, y a ustedes, amigos televidentes, continúen, que hay más.